Comenzamos ahora la clase más importante a nivel teórico de este tema, que es el estudio del movimiento rectilíneo, las ecuaciones y las gráficas, las ecuaciones del movimiento, y lo tenéis en la página 69 de los apuntes. Entonces, el movimiento rectilíneo es aquel cuya trayectoria es una línea recta, y en este movimiento no existe aceleración normal, porque la aceleración normal va a provocar trayectorias curvas. Entonces, el primer movimiento que vamos a enseñar es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Hay gente que empieza por el rectilíneo uniforme. Yo prefiero empezar por este porque, aunque es un poquito más complicado, pues tampoco es muy difícil, y luego vamos a ver que el movimiento rectilíneo uniforme es un caso especial de este tipo de movimiento, o sea que realmente solo son unas ecuaciones de movimiento, no hay varias. Bien, entonces el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración es constante, es un movimiento con aceleración que no cambia con el tiempo, y hay que saberse sus ecuaciones del movimiento. Las ecuaciones del movimiento para la posición nos dice que la posición en el eje X será x sub 0. Aquí está explicado ya todo. X es la posición del cuerpo en el eje X, x sub 0 es la posición del cuerpo en el eje X en el instante t igual a 0, la posición inicial, v sub 0, que es la velocidad del cuerpo en el instante t igual a 0, que es cuando empieza el movimiento, la velocidad inicial, más un medio de la aceleración, que es constante en este movimiento por el tiempo al cuadrado. La posición se dará en metros, mientras que la velocidad será igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, y vendrá dada en metros partido por segundo. Bien, si representáis esto en los ejes, veis, a ver qué ha pasado aquí. Vamos allá, vamos para acá, aquí está. Si representáis esto en los ejes, veis que x es una parábola porque es un polinomio de grado 2 frente al tiempo. Entonces podrá ser una parábola o bien hacia arriba o bien hacia abajo, pero si representáis la posición frente al tiempo de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, os dará una parábola ascendente o descendente, dependiendo que me acerque al origen o que me aleje del origen. Mientras que si representáis la velocidad con respecto al tiempo, veis que aquí es un polinomio de grado 1, es decir, es una recta ordenada en el origen, la velocidad inicial. Entonces, si la pendiente de la recta, la aceleración, es positiva, pues la gráfica será hacia arriba, crecerá, aumentará, y si la aceleración es negativa, pues la recta irá hacia abajo y la velocidad disminuirá. En este caso la velocidad aumenta, en este caso la velocidad disminuye. La pendiente es la aceleración. Aquí fijaros también que la x sub 0 es la posición en el origen a tiempo cero. Bien, vamos a seguir con el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme es más sencillo y es un caso particular del que acabamos de estudiar. Dice, aunque tradicionalmente se enseñan primero las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, nosotros hemos seguido el orden inverso, pues este es simplemente un caso especial del apartado anterior en el que la aceleración es cero. Entonces, si la aceleración es cero, si no hay aceleración, estoy en el movimiento rectilíneo uniforme. Nos da, como describe Galileo, el movimiento rectilíneo uniforme, que es aquel para que en intervalos de tiempo iguales el espacio recorrido por el móvil es el mismo. Es decir, el espacio recorrido es simplemente directamente proporcional al intervalo de tiempo. Vamos a ver las ecuaciones. Simplemente hay que sustituir a igual a 0 en estas ecuaciones. Entonces se cancela este término y se cancela este otro término. Si lo hacemos, nos queda
que x es x sub 0, posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, y que la velocidad es igual a la velocidad inicial y es constante, es decir, la velocidad no cambia en el movimiento rectilíneo uniforme. Bien, la posición se mide en metros y la velocidad se mide en segundos. Si dibujamos las gráficas, pues la posición tiempo dará una línea recta, donde me iré hacia posiciones mayores si la velocidad es positiva, iré hacia posiciones más pequeñas si la velocidad es negativa. Fijaros que esta x es la posición en el eje de las x, entonces si me alejo hacia la derecha estaré en este caso, me voy alejando hacia la derecha, aumenta la x, si voy hacia la izquierda disminuye la x, pues estaré en este caso. Mientras que la velocidad aquí es en el movimiento rectilíneo uniforme no cambia y es constante. Bueno, pues lo importante que hay aquí, aprenderse bien las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Son las mismas para el movimiento rectilíneo uniforme, pero la aceleración es cero. Entonces, pues ahora a partir de esto, una vez os hayáis aprendido estas ecuaciones, tenemos ya bastantes ejercicios para hacer, que será lo que hagamos en las siguientes clases. Vale, pues estudiáis esto y ya os mando los ejercicios para estas ecuaciones y para los problemas de movimiento rectilíneo uniforme, que es la parte fuerte o la parte más importante de este tema de cinemática en cuarto de la ESO.